promedio tiene 2 por 10 a la 11 células derivadas de una inicial. ¿Para qué se divide? Las células se dividen para reemplazar células muertas o reparar tejido. ¿Cómo ocurre? Aumentando su tamaño y duplicando su ADN y cromosomas. Ciclo celular. Son sucesos celulares producidos entre una división celular y la siguiente. Empezando por la fase G1, donde la célula empieza a aumentar su tamaño y se prepara para la síntesis de ADN. La célula puede tomar la decisión de detener su metabolismo y entrar en la fase G0, donde deja de duplicarse y todas las células de nuestro organismo pasan por esta fase. Hay algunas que nunca vuelven a entrar al ciclo otra vez, como sucede con la neurona. Las células cancerígenas no entran nunca al ciclo y siguen replicándose sin parar. Después de la G1 se entra a la fase S por medio de un punto de control del que hablaremos más tarde. En la fase S ocurre la síntesis de ADN cromosomático. Después sigue la fase G2, donde la célula sigue creciendo y pasa por un segundo punto de control para entrar en la mitosis. Después sigue la mitosis, que empieza con la profase. Durante la profase, el núcleo de la célula desaparece y los centrosomas se van a los polos de la célula. Después sigue la prometafase, donde se deshace la membrana nuclear y los cromosomas empiezan a tomar forma y se mueven al centro de la célula. Después de eso sigue la metafase, donde los cromosomas se alinean al ecuador de la célula y se condensan completamente. Después se anclan a los centrosomas. La anafase toma lugar y se separan los cromosomas y se van hacia los polos correspondientes. Después sigue la telofase, en la cual se empieza a formar la nueva membrana celular. Después ocurre la división del citoplasma, que se le conoce como citocinesis. Un anillo de actina aplica a la célula, ocasionando que ésta se separe endodérmica. En células normales, el avance por las fases del ciclo celular está estrictamente regulado por diferentes puntos de control. Cada paso debe ser realizado completamente antes de pasar al siguiente. Además, están las ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas que regulan el ciclo. El primer punto está en G1S, donde la célula examina si tiene el tamaño suficiente para continuar o si su ADN está dañado. Aquí actúa el complejo CDK4 con ciclina D y el gen P53. El segundo punto está en G2M, el cual es como un taller donde la célula examina si se ha completado la replicación del ADN cromosomático. Aquí entra el complejo CDK1 con ciclina B. El tercer punto es el punto de control M, donde se examina la formación del huso mitótico y la unión a los cinetocoros asociados a los centrómeros. Aquí se degrada el complejo anterior. La apoptosis, o también llamada muerte celular programada, es un proceso natural el cual todas las células llevan a cabo. Dicho proceso es caracterizado por la pérdida de adhesión con las células contiguas en caso de pertenecer a un tejido. La pérdida de volumen en general, tanto de la célula como de su núcleo, y la formación de vesículas superficiales junto con la disección de la cromatina nuclear,
preparan a la célula para el proceso de la fagocitosis, o bien la última fase de la apoptosis. El proceso de la fagocitosis diferencia a la apoptosis de la necrosis, dado que la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos no permite la contaminación de la matriz extracelular a diferencia de la necrosis. La maquinaria de dicho proceso se basa en las interacciones de señalización celular específicas, las cuales pueden ser provocadas por una o más de las siguientes razones. Daño irreparable al ADN causado por mutaciones o agentes patógenos. La segunda razón, el fin del ciclo de vida celular con la intención de prevenir mutaciones. Y la tercera es el funcionamiento anormal de las células, el cual puede ser causado por un agente patógeno de igual manera. La vía intrínseca se ve activada a través de estímulos internos como lo son las infecciones virales, la ausencia de señales tróficas, el estrés oxidativo grave y altas concentraciones de ion calcio. Dicha vía se ve regulada por la familia de proteínas BCL2, en la cual los miembros BH3 y los miembros proapoptóticos como el BAD y BAX llevan a la célula a la apoptosis. El proceso comienza cuando la proteína BAX se une a la membrana mitocondrial, lo cual la vuelve permeable y se libera el citocromo C al citosol. Posteriormente, se une a la proteína adaptadora APAF1 y procaspasa 9 para formar el complejo caspasa 9 iniciador activado, el cual activa las caspasas ejecutoras para así concluir en la apoptosis. La vía extrínseca comienza con el estímulo de una proteína llamada factor de necrosis tumoral alfa, la cual se une a un receptor transmembrana específico, que es el receptor de factor de necrosis tumoral alfa 1. Esto cambia la conformación del dominio de la muerte de la membrana celular, lo cual resulta en el reclutamiento de proteínas en el lado interno de la misma membrana. Al unirse dos proteínas procaspasa 8, se proteolizan entre sí y así se llega a la forma activada de la misma, la caspasa 8 iniciadora. Esta forma activada se encarga de activar las caspasas ejecutores, las cuales desencadenan una cascada de reacciones las que concluyen en la muerte de la célula.